Buenas tardes a todos, a todas. No puedo abrir mi cámara por alguna razón, pero damos inicio. Para esto, bueno, les agradezco mucho que hayan gracias, que hayan regresado. Los dejo con la doctora María del Rosario Molina González, quien es académica de la Universidad de Sonora. Tuvimos el gusto de escucharla en la mañana y bueno, ahora nos hará el favor de llevar la moderación de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Iris. Bienvenidos a todos, todas, todes. Le damos la bienvenida al coloquio Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género en las instituciones de educación superior. Estamos regresando a las actividades de la mesa vespertina. El evento es coordinado por el grupo C de analizar y determinar las formas de prevención del delito como factor necesario para la creación de un verdadero Estado de Derecho, de la red de ANUYES sobre la consolidación del Estado de Derecho y el sistema de justicia penal. Una red que se constituye por una iniciativa desde 2019 y en el cual hemos unido esfuerzos para estos diversos eventos académicos. El grupo decidió en esta fecha icónica, bueno, del 25 de noviembre al 10, generalmente son 16 días de activismo en pro de los derechos humanos, para la eliminación inclusive de la violencia de género. Y bueno, justo en este marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, adoptado por la ONU en 1948, hoy en el 2024, bajo el lema Nuestros derechos, nuestro futuro, ¿no? Los derechos humanos como Porque guía la esencial CNL para platica encontrar todo y soluciones y sirviendo como una fuerza preventiva, protectora y transformadora, especialmente en tiempos de crisis. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, enfatiza que los derechos humanos son el hilo común que nos une para promover la paz y la estabilidad. El lema Nuestros derechos, nuestro futuro, ya subraya la urgencia de implementar y respetar los derechos humanos para el futuro pacífico, igualitario y sostenible que todos queremos. Ah, las actividades que habremos de realizar en este momento, ah, se van a llevar las intervenciones de 4 ponencias distintas. Vamos a suplicarles nos respeten los tiempos de los 20 minutos para cada acompañan como asistentes de este coloquio. Les suplicamos, por respeto a los ponentes, mantengan en silencio sus micrófonos y las preguntas que se vayan generando puedan irlas anotando en el chat para poder administrar los tiempos y poder darles voz a sus inquietudes que nos están generando aquí. En este primer momento voy a darle la presentación a la doctora Minerva Cázares Vázquez y al doctor Juan Plutarco Arcos Martínez, quienes habrán de presentarnos el tema de violencia contra las mujeres en las IES. Me permito leer una breve semblanza de nuestros ponentes. El doctor Juan Plutarco Arcos Martínez es investigador nacional nivel 1, distinción del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor extraordinario y emérito de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, institución que a la vez le otorgó la medalla Miguel Asoma Orrente, profesor de carrera categoría D en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, profesor de perfil deseable, reconocido por la SED con una experiencia docente de más de 30 años. Fue director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, actualmente secretario académico de citada Facultad de Derecho. En el caso de la doctora Minerva Cáceres Vázquez, la doctora es profesora de tiempo completo, categoría D, es candidata al SNI, bueno, es investigadora reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidata, tiene la certificación Conocer ECO 049, tiene el perfil deseable PRODEP, reconocido por la SEP, pertenece al cuerpo académico consolidado, en consolidación, perdón, Derecho Penal y Prevención Victimal, cuenta con el título de especialista en juicio oral y proceso penal acusatorio para el INAFIPE. Certificación por el CETEG en el sistema penal acusatorio, profesor de distinción en mérito universitario el 14 de diciembre del 2023 y profesora extraordinaria en mayo del 2024, así como profesora emérita en posición de la medalla Miguel Asoma Orrente el 25 de noviembre de este año, recientemente, como experiencia docente de más de 27 años. Seguramente sus líneas de investigación, su expertise, nos habrá de dar luz en la experiencia de su universidad con los esfuerzos para la atención y la atención y la prevención de la violencia contra la mujer en los espacios educativos. Es su tiempo, doctora. Muchísimas gracias. De nuevo, por favor,
sus micrófonos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra, le dije yo. Angie, que mañana tiene, desde el miércoles tienes la operada. Yo, ¿y si lo operar? Yo estaba aquí mañana a las 11. La mañana voy a las 11. Hay un iPhone de Carmen que está abierto. Por favor, nos ayudan. Gracias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Rosario por la presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias a los organizadores de este coloquio por por esta oportunidad. Pues solamente comentarles algunos aspectos preliminares sobre este trabajo, sobre este gran tema de violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior. Y hablando de este tema, bueno, yo me vestí de color naranja precisamente para la eliminación de la violencia contra la mujer, aunque no sea precisamente el día que se conmemora, que sabemos todas y todos que es el 25 de noviembre y que luego ahora lo conmemoramos cada día 25 de cada mes, y que ahora, bueno, precisamente hoy 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos y que no es solo una conmemoración, sino también un recordatorio de la responsabilidad compartida que tenemos para construir un mundo más inclusivo y respetuoso. Y como bien lo dijo la doctora Rosario, el 10 de diciembre de 1948 que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, impulsada por Eleanor Roosevelt, quien se desempeñaba como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Gracias por la presentación y por este espacio. Pues bien, como una especie de introducción, primero que nada, tenemos que no debe haber violencia con ningún tipo con ningún ser humano en el mundo, en el planeta, ¿verdad? La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Y uno de los propósitos que se pretende lograr con este trabajo precisamente es concientizar a la sociedad en general sobre la importancia de promover los valores de paz, precisamente para una sana convivencia en nuestras universidades, en nuestras instituciones de educación superior, así como la prevención, prevenir este tipo de conductas, que estas no se lleven a cabo, y así como identificar los mecanismos que existen en estas instituciones de educación superior para garantizar que pues estas sean un espacio totalmente libre de violencia, así como cuál es el funcionamiento de estos mecanismos y así como la identificación de factores que conducen a materializar políticas institucionales para fortalecer la cultura de derechos y asimismo la creación de espacios de socialización de los derechos en el entorno universitario. En primer término, ¿qué es el género? El género, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, Perdone, a pesar de que nuestro vehículo y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Por violencia de género, la ONU hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género. También la Organización Mundial de la Salud señala que las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado, valga la redundancia, un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Como les comentaba, la violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencias tiene grandes consecuencias físicas, económicas, psicológicas sobre las mujeres y las niñas.
tanto como a corto como a largo plazo. Pues precisamente el empleo es participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. Bueno, y que todo eso se nos vino en forma conjunta, todas estas violaciones a partir de que de la pandemia fueron incrementándose muchas violaciones a los derechos de las mujeres, precisamente porque pues estaban en estas, vamos a decir, en estas situaciones de confinamiento, porque estábamos en nuestras casas, porque entonces surgió más violencia familiar. Pero bueno, en este caso, el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia específicamente de las mujeres en las instituciones de educación superior y acotando a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La violencia de género, como repetíamos, se refiere a los actos que dañan a una persona o un grupo de personas en razón de su género. Y es en relación a la desigualdad de género y el abuso de poder. Y que las mujeres y las niñas sufren violencia de género en forma desproporcionada. Ahora bien, los tipos de violencia de género que existen, bueno, es en forma general, que son violencia de pareja, violencia sexual, algún matrimonio infantil, mutilación genital femenina y los supuestos crímenes de honor. Pero precisamente, como les comentaba hace un momento, nos vamos a enfocar en las violaciones a las mujeres, más bien en relación a las instituciones de educación superior. En la siguiente, por favor. Sí, aquí ya acotando el tema, violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior, acotado en Tamaulipas, tenemos que en nuestra universidad contamos con la siguiente normatividad, legislación. Contamos con el protocolo para la atención de casos de violencia de género de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, contamos con el reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, contamos con el reglamento de estudiantes de educación de tipo medio superior y tipo superior y específicamente el estatuto orgánico, y que este estatuto orgánico en su artículo 86 precisamente nos señala entre las atribuciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en lo que al tema nos interesa. Si pueden cambiar la diapositiva, por favor. Nos interesa conocer y atender quejas de la comunidad universitaria por presuntos actos que constituyan violencia de género. Solamente puse las más importantes en relación o que tengan relación acotando con este tema. Realizar investigaciones, practicar visitas, solicitar informes y en general realizar las acciones necesarias para llevar a cabo eficazmente sus funciones, debiendo en todo momento tener especial atención en aquellos casos que involucren violencia de género. Proporcionar asesoría a la comunidad universitaria sobre temas vinculados con la violencia de género y sobre los procedimientos con que cuenta la universidad al respecto. Llevar un registro y dar seguimiento a todas las quejas presentadas con motivo de la violación de los derechos universitarios, así como aquellas quejas en materia de violencia de género. Que me habían hackeado mi cuenta de Facebook. Emitir recomendaciones generales que ayuden a detectar áreas de oportunidad para prevenir futuras afectaciones a los derechos universitarios y en casos de violencia de género. En casos de violencia de género, gestionar atención a las víctimas en materia psicológica, médica, jurídica o la que sea necesaria para contribuir a la reparación del daño. Llevar a cabo procedimientos alternativos de solución de conflictos en el ámbito de su competencia, bajo los principios de voluntariedad, confidencialidad, buena fe, igualdad, flexibilidad y neutralidad, y sobre todo perspectiva de género y de derechos humanos. Someter casos al conocimiento de órganos administrativos y o judiciales en los términos que se señalen en el presente estatuto y en el resto de la legislación universitaria. Bueno, en relación, como ya lo acabo de mencionar, vienen específicamente en el artículo 86 del Estatuto Orgánico,
Y en el artículo 41 de su reglamento presentan un informe en relación a cómo se llevó a cabo la gestión, qué fue el resultado, cuál fue el resultado a partir del 2022 a la fecha. Y otra de las principales funciones de promotoría, se realizaron acciones de promoción y divulgación, entre las que destacan la Semana Universitaria de Derechos y las visitas en campus. Que las visitas en campus, fíjense ustedes que son muy importantes, muy interesantes, porque ahí tenemos un contacto directo con los estudiantes y que, bueno, se abren en ese momento y nos pueden decir si ha pasado algo que les afecte, y que es de vital importancia que nos lo comuniquen. La semana universitaria, como bien les decía, fue en el año 2022, en noviembre, y que su principal objetivo fue el reconocimiento de la mujer en el entorno universitario, participando en actividades, en conferencias, actividades como Mujeres que Inspiran en la Universidad, y que aquí se le dio un especial reconocimiento homenajeando a las mujeres que a través de la historia destacaron su lucha y exigencia del ejercicio de sus derechos en entornos desiguales. Como quien, como la doctora Marta Chávez Padrón, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Emily Warren Rebling, de la Facultad de Ingeniería Arturo Narrosiller, Zaha Hadid y Denise Scott Brown, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Nina Simón, de la Facultad de Música y Artes, maestro Manuel Barroso Ramírez. Se llevó a cabo estas actividades. Y bueno, también tenemos como ejemplo internacional de aquellas mujeres que han promovido la cultura de paz a nivel nacional e internacional. Pues claro que por supuesto tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, quien luchó por la paz, cuidando a los enfermos, luchó por el derecho a la vida, a la salud. Malala, que es pakistaní, luchó por el derecho a la educación de la mujer. Rigoberta Menchú, pues indígena guatemalteca, que luchó por la dignidad de la mujer indígena, la justicia social, defensora de los derechos humanos. Sor Juana Inés de la Cruz luchó por los indígenas, los pobres, el derecho a la información y el derecho a la educación de las mujeres. Como ven, todas estas mujeres lucharon por el reconocimiento de los derechos en relación a la mujer. Y como les comentaba hace un momento, la idea de las visitas a los campus es de llevar a los diversos espacios universitarios una defensoría itinerante a fin de realizar asesorías, recabar quejas, así como formar una cultura de respeto a los derechos. Estas visitas permiten observar la cotidianidad de un ambiente educativo para conocer cómo se viven precisamente los derechos humanos. Y este mecanismo en su estrategia de implementación a través de las jornadas de prevención y promoción de derechos contiene las acciones de difusión, implementando encuestas sobre la percepción del ejercicio de derechos y la estancia de protección de su universidad. Adelante. También se llevó a cabo el diálogo con personal docente administrativo, módulos de atención, conferencias a la comunidad estudiantil, audiencias con el defensor, desarrollo de la guía de observación, talleres de participación. Se visitó los campos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode, Facultad de Comercio y Administración Victoria, Unidad Académica Multidisciplinaria Vallehermoso, Facultad de Comercio y Administración Tampico, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán y la Unidad Académica Multidisciplinaria de Río Bravo, Tamaulipas. Y pues esta defensoría asume sus procedimientos como medios de control de los actos de poder en la universidad. Así tenemos como este mecanismo para salvaguardar los derechos de todas las personas que integran pues esta comunidad universitaria. Y en materia de género, pues se reconoció la agenda de acción para la prevención de las violencias y la promoción de una cultura de paz, por lo que se aprobó en el Estatuto Orgánico que toda persona que integre la comunidad universitaria puede solicitar la intervención de la Defensoría de los Derechos Universitarios para la atención y protección ante casos de violencia de género, garantizando el acceso a un mecanismo neutral, imparcial y especializado en la materia. Y asimismo, pues esta defensoría impulsa una estrategia de promoción y difusión del conocimiento de derechos bajo un lente más humano y consciente de la dinámica de la vida universitaria.
También se impartió el taller Mi Red de Protección para la No Violencia. Este ejercicio destacó un tiempo para la escucha entre iguales, así como para la generación de propios acuerdos en materia de prevención de las violencias y la promoción de una cultura de paz. Precisamente es para estas talleres, estas conferencias, estas visitas a los campus, precisamente para que ellos conozcan, los alumnos, que conozcan cómo presentar una queja, cómo presentar una denuncia y cómo se lleva a cabo el procedimiento en relación a este tema. Dentro de estos temas prioritarios que se vieron fue la prevención de la discriminación, prevención del acoso y hostigamiento respecto a su expresión a través de la vestimenta. Y bueno, a través de las redes sociales fue una forma de que los alumnos señalaron que tenían más confianza, que a través de las redes sociales podían presentar una denuncia o una queja. Ellos se sentían con más confianza, pues, para hacerlo a través de las redes sociales. ¿Pueden pasar a la siguiente? Sí, a la siguiente. A la siguiente. Bueno, antes de las conclusiones, debo decirles que en el periodo de enero a marzo se llevó a cabo también un estudio en el 2023 en relación a cuáles fueron las denuncias, cuáles fueron las quejas que se presentaron. Y bueno, se radicaron siete expedientes de queja por violencia de género. Debo decirles que 5 expedientes fueron por hechos denunciados de acoso, cuya autoridad o persona señalada como responsable es personal docente de las diversas unidades académicas y facultades. Pero esta situación, estos expedientes ya se encuentran en integración y están integrándose pues para que les resulte una resolución al respecto. Y como conclusiones, bueno, las conclusiones es buscamos concientizar a la sociedad en general sobre la importancia de promover precisamente los valores de paz para una sana convivencia en nuestras instituciones de educación superior, promoción, educación y formación sobre derechos humanos en el entorno académico, prevención de la violencia contra la mujer, identificando los mecanismos de protección y que garanticen un espacio libre de violencia en las instituciones de educación superior, que la comunidad universitaria conozca y se identifique como titular de sus derechos y conozcan las instituciones cuáles son las que son creadas para su protección, que conozcan la Defensoría de los Derechos Universitarios de una forma más práctica por medio de las redes sociales, bueno, que eso fue una de lo que ellos mismos propusieron y que se les hacía mucho más fácil para ellos acotar a estos mecanismos. Y otra de las conclusiones es búsqueda de mejores estrategias en materia de prevención y claro que por supuesto la cultura de la denuncia. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Minerva Cáceres. Claro, nos ha hecho esta referencia a los esfuerzos que se están haciendo desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Creo que coincidimos en la construcción de los protocolos, la normativa, todo este andamiaje que ya estábamos platicando desde las mesas matutinas, pero sobre todo este esfuerzo o ese compromiso de avanzar en la concientización, en la sensibilización, un proceso de culturización que se requiere por parte de las universidades. Ha sido muy ilustrativa su conversación y bueno, vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente ponente. A los asistentes, si pueden y si gustan ponernos las preguntas para irlas recogiendo desde el chat. Vamos a presentar ahora el tema de avances, obstáculos y retos de las IES de Quintana Roo, bueno, de las instituciones de educación superior de Quintana Roo, en la elaboración de protocolos para la prevención, atención, investigación y sanción del hostigamiento y acoso sexual. Nuestra ponente será la doctora Yunitzilim, ¿así doctora? Rodríguez Pedraza. Ella es del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.
hago una selección de su vasta semblanza y determino que ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana, doctora en Derecho por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Dentro de su experiencia laboral, ha sido procuradora de protección al menor de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF del Estado de Tabasco, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de Familia del municipio de Otón Blanco en el Estado de Quintana Roo, teniendo bajo su responsabilidad los cargos de creación, funcionamiento de refugio de mujeres receptoras de violencia familiar y sus hijos e hijas. Fue directora de la Unidad de Transparencia del municipio de Otón Blanco y laboró en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Desde 2013 es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Quintana Roo, integrante del Cuerpo Académico de Estudios Multidisciplinarios en Derechos Humanos y Seguridad Pública, teniendo entre sus líneas de investigación el derecho constitucional, derechos humanos y género. Es integrante del grupo de trabajo que se conformó para estudiar la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. Bueno, aparte de toda su producción académica, el activismo, integrante de la colectiva Marea Verde en Quintana Roo, y bueno, diversos artículos en revistas de prestigio nacional e internacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras del CONOCYT como investigadora nivel 1. Doctora Yunitzin, le damos el uso de la voz. Es su tiempo. Adelante. Gracias, doctora. Voy a tomar mi tiempo porque sí. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan. Justamente vamos a hablar sobre los avances y los obstáculos y retos que tenemos en Quintana Roo. Ya hemos escuchado algunos de los avances que hay en otras entidades federativas, pero bueno, en Quintana Roo vamos a hacer como esta revisión de estos antecedentes, los avances y los obstáculos y los retos en específico. En cuanto a los antecedentes, comentarles que el año pasado acudí a un evento, en mayo de este año, perdón, de 2024, acudí a un evento organizado por la CONABIM y la Universidad de Quintana Roo y el Instituto Quintanarroense de las Mujeres en ese entonces, ahora es la Secretaría de las Mujeres, en el que nos presentaban pues este análisis también sobre los protocolos que hay en las instituciones de educación superior, y la verdad es que no salí nada satisfecha del evento, e incluso eso me llevó a mucho más a participar en esto, porque parte de lo que nos presentaban en ese evento era que en Quintana Roo tenemos un total de 109 instituciones de educación superior, entre las cuales había 31 públicas y 78 privadas. Esto nos lo dijo una persona de CUEPES, de hecho pongo la foto ahí porque ella fue la expositora en ese momento. La toma de la captura la hice yo desde mi celular porque me pareció una cantidad muy grande de instituciones de educación superior. Digo que bueno, es un derecho a la educación, sobre todo la educación superior, es determinante para el empoderamiento de las personas. No obstante, pues el número de instituciones me pareció bastante alto. De una manera que voy a hablar, para hablar de los avances, de que en virtud de esos antecedentes, de esa imagen que se proyectó en ese entonces, lo que hicimos, lo digo hicimos porque fue con ayuda de mi asistente, es que, bueno, como según esa lámina, habían 31 instituciones de educación superior y 78 privadas, pues hicimos una solicitud de información para preguntar a la Secretaría de Educación en Quintana Roo cuáles eran esas instituciones de educación superior. No obstante, pues ya saben que el tema de transparencia no es el fuerte en México. Justo como lo señalaba la doctora que me hizo la presentación, fui directora de transparencia en el municipio, así que temas de transparencia les sé bastante, que es algo que bueno, también me ha costado ahí algunas críticas, pero pues bueno, hicimos una llamada telefónica a mi asistente y yo para preguntar cuáles eran esas 109 instituciones, ¿no? Lo que nos dijeron es que estas a las que se refieren en esta, que son las 109, lo que nos dijeron es que no nos podían dar la información, que esa no era información que nos podrían dar, y yo dije, ¿cómo no? Si es información pública, son registros de validez oficial de estudios que otorga la Secretaría de Educación Pública, ¿y por qué no tendríamos derecho? Pero bueno, no nos la dieron de manera económica, tuvimos que hacer una solicitud de información. A través de esta solicitud de información nos generan una relación de instituciones de educación superior supuestamente vigentes en el estado de Quintana Roo, y digo supuestamente porque, según ellos, la cifra real era de 23 instituciones de educación superior públicas y 88 privadas.
Entonces, de las cuales, de esas 88 privadas, pues bueno, están cerradas permanentemente, pero figuran como activas en la Secretaría de Educación. Y digo que parece que esas son las que existen porque en el listado no aparecen algunas instituciones de educación superior que por lo menos identifico porque he llevado quejas de hostigamiento o acoso sexual contra alumnado de esas instituciones. Por ejemplo, el Centro Regional de Educación Normal en una comunidad de Rojo Gómez, ¿no? Que es una Rojo Gómez, que está en Bacalar, o que está en Felipe Carrillo Puerto, que identifico claramente, así que no queda muy claro. Vuelvo a decir que ahí en temas de transparencia tenemos como bastantes pendientes. Pero bueno, ya que ya pasamos ese lapsus de que la información no fluye correctamente, los resultados un poco de la solicitud y de la información que generaron fue que, pues bueno, no todas aparecen listadas en la Plataforma Nacional de Transparencia. Obviamente, la información se solicitaba porque para esta investigación que estamos haciendo y porque después se va a reflejar en algún trabajo más completo, según entiendo, esa es la intención del grupo al que pertenecemos y el que estamos analizando y donde estamos trabajando. Entonces, pues lo que busqué es la información, pues, formal, ¿no? De tal manera que a todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas, les hicimos solicitudes de información, a todas. En la Plataforma Nacional de Transparencia, si ustedes han hecho solicitudes de información, saben que en la Plataforma Nacional de Transparencia, si ustedes se van por entidad federativa, pueden encontrar todas los sujetos obligados, ¿no? a la transparencia, ¿no? Los sujetos públicos que reciben presupuesto público y que están obligados a rendir información. De tal manera que no todas aparecen en ese listado, por lo tanto no pudimos hacer las solicitudes vía transparencia. No obstante, de las instituciones privadas lo que hicimos fue buscar a través de sus páginas, no todas tienen páginas, obviamente si no tienen páginas pues no pudimos acceder a sus protocolos, pero bueno, ninguna institución privada a las que les escribimos a través de sus contactos, porque está la página y hay contacto y escribimos, no todas tienen, ninguna contestó, y de las instituciones de educación superior pública solo 10 contestaron. De las 10 que contestaron, solo 7 tienen protocolo contra el hostigamiento y acoso laboral y o sexual o la violencia de género, ¿no? Porque hacíamos esta distinción. Si me da tiempo, al final les voy a mostrar la solicitud que hice en ese entonces, pero bueno, ahí te estoy mostrando como los resultados, ¿no? De tal manera que de los resultados, si podemos hablar de avances, recuerden que estamos hablando de avances, obstáculos y retos, si podemos hablar de avances, bueno, hay algunas instituciones de educación superior públicas que sí tienen protocolo contra el hostigamiento y acoso. Ese sería el único avance del que pueda hablar. Yo no vengo aquí a dar buenas noticias, sino pues bueno, a analizar el contexto real de lo que está sucediendo en Quintana Roo y los retos que existen todavía para que haya una atención pues adecuada, ¿no? para el alumnado. Así que vamos, estos son como los avances. Ya sé que no son muy alentadores, pero bueno, por lo menos ya hay algunas instituciones de educación superior públicas que sí lo tienen. Dentro de los obstáculos, pues bueno, encontramos primero, sobre todo como según lo que refiero, pues la nula o poca accesibilidad a los protocolos o a la información sobre ellos. En algunas instituciones de educación superior públicas de las que sí contestaron, no están visibles los protocolos, no están accesibles. Desde la primera página no puedo entrar, incluso mi universidad, yo pertenezco a la Universidad de Quintana Roo, como bien señaló la doctora, es mi alma mater, adoro ser docente de mi alma mater y lo que quiero es lo mejor para mi alma mater, pero incluso en mi alma mater no está accesible, no está la primera apertura de la página oficial de la universidad, no está el protocolo accesible, de tal manera que, pues bueno, si incluso para buscarlo, yo que hice la investigación, el que estaba haciendo la investigación, me costó trabajo, pues imagínense una alumna que quiere saber cómo puede acceder a autoridades para una violación a sus derechos. Después, una de las conclusiones también, porque varias de las preguntas que hice fue sobre la creación de las áreas, con qué recursos qué recursos se les había dotado el año previo, 2, 3 años antes, qué personal es el que estaba a cargo, hice una serie de preguntas diversas. Bueno, también otra de las obstáculos que identifico es que se crean áreas, pero sin recursos suficientes para su operatividad. Es decir, si sí se establece que va a haber contención, acompañamiento, asesoría, pero no hay asesor, no hay psicóloga, no hay... solo hay una persona o tiene una persona y 2 que son las personas que nadie quiere en la universidad y que se los mandan ahí como ¿no? Para que, pues ahí de colchoncito para que tengan gente y se vea que tiene gente, pero no es personal especializado. Además que en la titularidad de las áreas se nombra personas sin conocimiento sobre el tema, con nula perspectiva de género, ya no digamos
perspectiva feminista, que como decíamos en la mañana es importante, porque las principales víctimas del hostigamiento, acoso sexual somos las mujeres, de la violencia de género en general, somos las mujeres que somos, por los estereotipos, el patriarcado, la misoginia y toda esta estructura cultural, histórica, misógina que existe, pues bueno, las principales víctimas, y pues bueno, ya si les pedimos enfoque en derechos humanos, pues que sería lo mínimo, tampoco. De tal manera que, pues en la titularidad hay personas que no son aptas, de tal manera que cuando reciben la queja, no lo hacen con esta sensibilidad, con esta empatía, normalizan las violencias y pues bueno, las víctimas quedan en estado de indefensión. Hay una resistencia cultural y una falta total de sensibilización generalizada del tema en el personal docente, administrativo, directivo y obviamente este se traslada al alumnado. Yo recuerdo hace algunos años fui a la Universidad del Caribe, una universidad de aquí de Quintana Roo, y veía conforme avanzaba pendones donde decía, ¿sabes qué es el acoso sexual? ¿Sabes qué es el hostigamiento sexual? ¿Sabes que puedes acudir a tal lugar? ¿Sabes que hay un protocolo? ¿Sabes que se sanciona aquí? Digo, no estoy diciendo que en la Universidad del Caribe sí suceda, solo digo que había pendones, por lo menos había difusión y eso invita a decir, bueno, puede ser que sí me escuchen, pero por lo menos en mi universidad y en muchas, porque he ido a varias, no existe esta difusión, hay una resistencia, se crean las áreas solo por cumplir, solo por simulación, pero no porque haya una voluntad política real de resolver la situación de fondo. Esa es una gran verdad, por lo menos en Quintana Roo. Espero que no en todas las universidades pase, pero lo cierto es que en Quintana Roo sí sucede. Después, las medidas de protección para las víctimas son poco efectivas, son revictimizantes. Hay un desconocimiento del marco jurídico convencional de protección de los derechos de las víctimas. En el caso de las medidas de protección, lo que puedo decir es que, lo decíamos también en la mañana, generalmente lo que se busca es, pues bueno, como tú eres la afectada, te saco a ti. Te saco de tu rutina, de tu habitualidad y pues dejo al agresor ejerciendo poder nuevamente o que siga ejerciendo poder sobre todo el demás alumnado porque tú eres la del problema. Lo digo así entrecomillado, obviamente. Entonces te saco a ti y a lo mejor implica que a ti te voy a dar clases en línea, a ti te van a dar clases, te van a dejar tareas o van a buscar medios alternos en los que apruebes la materia, no por parte de ese docente, si nos va bien, porque generalmente a veces ni siquiera quitan al docente. Entonces eso marca un obstáculo para las víctimas, porque entonces es, bueno, si es que levanto la voz, la que va a salir afectada soy yo. Y generalmente así pasa. Sabemos que en México y lamentablemente en las instituciones de educación superior, si la víctima levanta la voz, ella es la que sale más afectada, porque es a la que separan, porque es a la que alejan, porque es la señalada, criminalizada, estigmatizada, como es que señalas al maestro que es tan bueno, que lleva tantos años, que lleva 30, 20 años dando clase aquí y nadie ha dicho nada de él, ¿no? Y bueno, el hecho que no hayan dicho nada de él no significa que no sea un agresor. De tal manera que existe este desconocimiento del marco legal, porque entonces es como, pues bueno, es que ¿cómo le puedo limitar los derechos laborales al docente si él pues ya lleva mucho tiempo, no es por contrato, ¿no? Cuando tenemos la suerte, digo suerte que no debería ser así, el profesor o profesora, generalmente son profesores varones, están por asignatura, es decir, es un contrato que solo están dando la clase ese ciclo. Y pues bueno, a esos lo que hacen es como, pues les decimos que renuncien, hacemos que terminen anticipadamente el ciclo, pero si son profesores investigadores de carrera que ya llevan muchos años, pues bueno, eso sí como, porque ya tienen derechos. Entonces, no hay un conocimiento real del marco convencional de protección de los derechos humanos del alumnado, porque en realidad aplicando el principio, lo decíamos en la mañana, el principio pro persona, la interpretación conforme, veríamos que hay instrumentos internacionales de protección de las víctimas que es factible aplicar en beneficio de las víctimas y que cualquier resolución que se emite en ese sentido, así se vaya él a todas las instancias a impugnarlas, se va a ganar si se fundamenta adecuadamente. Claro, si el personal que está a cargo de estos comités o estos lugares de atención tienen la capacitación, el conocimiento, la perspectiva, el enfoque, ¿verdad? Porque si no, pues como por eso no avanzamos. Después vemos una carencia de seguimiento en la investigación y sanción de los casos. Es decir, las alumnas denuncian, generalmente lo que pasa es que, bueno, les reciben la queja, pues ya, ni modo, ¿no? Ya vino, ya se quejó. Si tienen alguna suerte, y digo suerte otra vez lo entrecomillo porque no debería ser así, algunas de las alumnas tienen un acercamiento con alguna docente que sea feminista, como su servidora, como algunas seguramente que estamos aquí, y
les abonamos en la elaboración de la queja, en la estructuración de los hechos. No nos nombramos representantes legales porque somos parte de la comunidad universitaria y ya saben que somos las perseguidas, criminalizadas y estigmatizadas, así que si nos nombramos ya estamos yendo en contra de la armonía universitaria y pues de aquí a nosotras sí nos despiden, ¿no? Ahí sí. Entonces, pues bueno, les ayudamos a estructurar la queja, la presentan y pues bueno, ya está la queja, ya ni modo, ¿no? Pero les preguntan, porque nos pasó recientemente en 2 casos en mi alma mater, le preguntan, ¿quieres iniciar la queja formalmente o quieres que solo quede como antecedente? ¿Cómo va a quedar como antecedente una violación a los derechos humanos del alumnado, cualquiera que sea menor, grande, chica? Es violencia y la violencia no se concilia y la violencia no solo queda como un antecedente. Pero eso ha pasado, de tal manera que ahí quedan. A las alumnas no se les llama nunca a ratificar la queja, a presentar sus pruebas, a presentar sus testigos, no se les informa si hubo una sanción o no. Cuando de repente preguntan o a través de una solicitud de información, porque sí, insto a todas mis alumnas y alumnos a hacer solicitudes de información, porque por lo menos tengo un documento fehaciente de lo que me están diciendo, y pues bueno, se les informa que el maestro renunció, y entonces como ya renunció y es profesor por horas, pues ya no procede nada contra él, entonces pues renunció y en su expediente nunca queda una sanción, de tal manera que si 3 o 2 administraciones después el docente vuelve a pedir trabajo, pues como en su expediente no hay un antecedente que diga que es acosador o hostigador o violador, como tuvimos un violador en nuestra universidad, pues bueno, lo vuelven a contratar porque no hay un antecedente. De tal manera que no hay un seguimiento, una investigación, una sanción adecuada de los casos de hostigamiento y acoso. Después, pues bueno, en cuanto justamente a las sanciones a las que señalaba, no son claras, hay un total encubrimiento a los agresores, se pretende, como bien decía, dejarlos como antecedentes y pues bueno, no se visualiza en el expediente laboral, lo cual es bastante pues preocupante o debería preocuparnos, ¿no? El procedimiento es poco claro, aun cuando algunos protocolos marcan cómo debería hacerse, se observa la aplicación diferenciada para unos casos de una forma, para otros casos en otro, y lo digo como una feminista, activista, defensora de derechos humanos que ha presentado quejas por hostigamiento y acoso sexual en instituciones de educación superior del Estado, no solo en mi alma mater, y en cada una el procedimiento que se sigue es diferente, independientemente de que el protocolo diga que hay cierto procedimiento. Es decir, el protocolo solo es un documento que tienen ahí para decir que tienen protocolo, pero al momento pues es como que se acercan a las siendo mayores de edad, incluso debo decirlo, las alumnas y que han denunciado, llaman a los padres, a la madre y el padre, pues para tratar de conciliarlo, ¿no? Para tratar de resolverlo, para decirle, oiga, señora, fíjese que pues ya el alumno ya fue suspendido 1 semana, 2 semanas, ya separamos a su hija, ya no va a recibir clase de ese docente, ya ese docente renunció, pero al final no hay un procedimiento claro, único para todos los casos. Sobre la justiciabilidad de los derechos humanos del alumnado, hace falta conocimiento por parte del alumnado y por parte del personal docente, porque si algún alumno o alumna se acerca a otra docente, le dice, pues, ¿sabes qué? No sé. O ni siquiera saben que hay un área, ni un comité en la Universidad de Igualdad de Género que va a dar atención. Es decir, ni siquiera entre el personal docente hay el conocimiento de a dónde pueden acudir y qué es lo que pasaría. Entonces, como, pues no sé, mejor no te metas en líos, pues si no tienes pruebas, mejor ni lo hagas, ¿no? Hay mucho desaliento a la denuncia. Se visualiza la función de los comités o áreas especializadas como un apoyo, incluso en la mañana lo escuchaba de alguna compañera que decía es que no se les apoya, como si el hecho de que fueran las alumnas a las áreas de igualdad o a los comités de igualdad es para darles un apoyo, cuando es una violación a los derechos humanos de una persona en una institución de educación superior por parte de servidores o servidoras públicas, y recordemos que aun cuando sean instituciones de educación privada, la educación es un registro de validez que da la Secretaría de Educación Pública, por lo tanto, si para quienes somos abogados y abogadas seguramente comprenderán lo que digo, y si no, discúlpenme, pero las demás personas lo van a tratar de explicar. Cuando es una función que le corresponde al Estado y esta se delega a un particular, ese particular se eleva a la categoría de autoridad para efectos de juicio de amparo, y lo es para todos los efectos. Así que una persona que trabaja en una institución de educación privada también tiene responsabilidad y también puede violar derechos humanos, y vemos esta cuestión de la educación como una obligación del Estado. Entonces falta mucho conocimiento y no es un apoyo lo que dan, es un servicio a partir de una función que tienen que realizar por una obligación que deriva de
la necesidad de asegurar al alumnado una vida libre de violencia. Por lo tanto, tratemos de quitar, se los digo porque también desde el feminismo nos cuestionamos siempre, yo siempre decía que soy una mujer privilegiada porque he tenido estudios superiores, y unas compañeras feministas me dijeron, es que eso no debería ser un privilegio para nadie. Quitémosle la palabra de privilegio a poder estudiar, porque ese es un derecho humano que todas las personas deberíamos tener y a la que todas las personas deberíamos acceder. Y si lo seguimos viendo como privilegio, nos parecemos un grupo como, ¿no? En una situación de jerarquía, cuando justamente las jerarquías son los que hay que eliminar en esta sociedad patriarcal. Entonces, pues bueno, no es un apoyo, es una obligación, es un servicio que se presta en virtud de una violación a los derechos humanos que se le da al alumnado que no debería haber pasado. Ya esos son como los obstáculos. Y ahora pasamos a los retos. Traté de ser lo más concreta. Ahora vayamos a los retos. Pues bueno, dentro de los retos, como observamos, pues bueno, hay una falta necesitamos una verdadera voluntad política. Necesitamos que más mujeres feministas, con perspectiva feminista, con enfoque de derechos humanos, o por lo menos con perspectiva de género, lleguen a los espacios de decisión de las universidades. No importa si son mujeres o hombres, recordemos que el cuerpo de mujer no asegura perspectiva de género, no obstante, ya vi la medita. No obstante, ayuda mucho el que sea una mujer, pero siempre y cuando tenga esta perspectiva. Necesitamos una verdadera voluntad política para evitar la simulación. Debemos permitir la accesibilidad plena para la comunidad universitaria de los protocolos para que puedan acceder a la información, porque la información es el poder. Sí, ya termino. Las medidas de protección no deben ser revictimizantes y los mecanismos cuando la persona agresora es la autoridad investigadora o la máxima autoridad de la institución también debe preverse. Es decir, ¿qué pasa cuando la rectora o el rector es el agresor? No se debe condicionar la actuación de las instituciones de educación superior a investigaciones de la Fiscalía, porque si esperamos que la justicia llegue a las mujeres, nunca va a llegar. Y si espero que la Fiscalía imponga una sanción para poder imponerla aquí, eso nunca va a pasar. De tal manera que también hay que regular las nuevas formas de violencia que se cometen contra las mujeres, que como sabemos, el patriarcado siempre toma nuevas caras, nuevas formas, y siempre está nuevas formas de violencia que se cometen contra las mujeres. Es cuanto, muchas gracias. Les dejo mi correo electrónico por cualquier situación. Gracias. Doctora, excelente presentación y bueno, agradecerle infinitamente que muy puntual con su intervención. Creo que ha sido muy determinante la participación de la doctora. Creo que fue una radiografía de la que mucho coincidimos y vivimos desde nuestros contextos, ¿no? No solo la parte de los áreas de oportunidad, otra vez para decirlo de manera bondadosa, con todo lo relativo al acceso a la información, la transparencia, finalmente nos resuelven con temas de datos personales, la situación de el derecho a la imagen, si lo vemos a través de esta perspectiva de los abogados, y situaciones como esas, pero que finalmente nos dejan la opacidad. Otro tema que es sustantivo que ha planteado esta necesariedad de que quienes encabecen las unidades de conocimientos, no solamente del perfil profesional, sino además la sensibilidad, el conocimiento y la perspectiva de género para la aplicación. Ha puesto algo muy, muy sensible también en esta necesidad de la cero tolerancia, que tenemos que inculcar que lo que no se denuncia no se conoce, lo que no se conoce no se juzga y lo que no se rejuzga no se sanciona. Y entonces a partir de ahí tenemos que empezar con este proceso de culturización. Lo decía, esta confianza en el aparato institucional para poder denunciar, seguiremos teniendo esos eventos sociales que finalmente en muchos de los casos es el único camino que se tiene para poder trabajar, que lo vimos con la UAM, con las manifestaciones, la toma de las instalaciones, los tendederos y situaciones de los cancelados o los SCASH, como mencionan, que finalmente viven en las propias universidades. El otro tema que también ha sido muy sensible, la alta cúpula, ¿no? Y que tienes todos los cargos y los títulos, pero finalmente un cargo o un título, la persona tiene que ser un buen ser humano para evitar este tipo de actos de violencia. Un tema fundamental también trata la doctora, el docente, reconocer que el espacio educativo es una manifestación de una modalidad de violencia en la que existe una relación de jerarquía o de poder. Así que los docentes asumimos una posición de autoridad. Y en términos constitucionales, en el artículo 1 señala que toda autoridad está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ha sido brillante su participación, doctora Rodríguez Peraza, y bueno, prevención de la violencia y equidad de género en el Centro Universitario de la UAM, es Universidad Autónoma del Estado de México.
Valle de Teotihuacán. Nos va a compartir el tema la doctora Norma Lisbeth González Corona. Ella es doctora en educación, maestra en Derecho Penal, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de la UAM, Valle de Teotihuacán. Él es integrante del cuerpo académico Estudios Ambientales, Socioculturales, Tecnologías y Políticas Públicas. Ha impartido clases de Derecho Administrativo, Derecho Ambiental, Derechos Humanos y Fundamentales, Historia del Derecho, Metodología de la Investigación 1 y 2. Exponente en congresos internacionales, ha dirigido proyectos de investigación, ha publicado artículos científicos en revistas internacionales, coautora del libro Turismo y Política Ambiental en el Santuario de Mariposa, Monarca, Redes de Política Pública. Doctora, es un placer recibirla en estos trabajos que está haciendo el grupo de la red. Bienvenida y es su tiempo. Adelante. Muchísimas gracias. Quiero agradecer, no sé si se escucha. Sí, todo perfecto. La vemos y la Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Pues agradecerles tener el honor de representar al Centro Universitario Guayan Valle de Teotihuacán con algunos puntos de reflexión sobre la prevención y la equidad de género en el Centro Universitario Guayan Valle de Teotihuacán. Sin duda alguna son dos temas sumamente fundamentales. Antes de iniciar, quisiera empezar con una frase en donde nos dice que la igualdad es la necesidad del alma humana, la misma cantidad de respeto y de atención debe de tener todo ser humano, porque el respeto no tiene grados. Esta frase de Simone Weil. Para poder iniciar, quisiera contextualizar dónde se encuentra el Centro Universitario Guayan Valle de Teotihuacán. Somos un organismo desconcentrado de la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual se encuentra en los límites del Estado de México y del Estado de Hidalgo. Cuenta con 24 años de funcionamiento, dentro de los cuales hemos tenido muchísimas cuestiones problemáticas, como es los usos y costumbres, en donde en un principio la cantidad de alumnas mujeres era mínima, ya que por la idiosincrasia de las personas de esa comunidad comentaban que ellos como padres solamente tenían la obligación de darles la educación secundaria y que pues una universidad no tendría que estar en su comunidad. Nos ha costado muchos años de poder tener alumnas, pero gracias a la difusión que se ha tenido de este centro universitario y el cambio de paradigmas, hoy en día tenemos alumnas de diferentes partes del Estado de México y también del Estado de Hidalgo por la cercanía que mencionaba. Pues hablando de esta contextualización de la violencia, la comunidad de Ajapusco se encuentra en el Atlas de Riesgo como un punto rojo en donde la cantidad de feminicidios y la violencia de género es muy alta. Entonces, el centro universitario ha vivido con esta problemática, el considerar ciertas estadísticas, y es en el año 2019 y 2020 donde la Universidad Autónoma del Estado de México, en los casos de destitución de profesores por hostigamiento y por acoso hacia los alumnos. Entonces, la universidad establece los comités de género, los cuales considera la integración por tres sectores importantes, que son los estudiantes, el personal académico y administrativo. Y dentro de esas funciones es promover actividades que impulsen la igualdad de género y actividades que se difundan los derechos de los alumnos. Sin duda alguna, una de las problemáticas que se tienen en el centro universitario es la idiosincrasia, la violencia física, la violencia psicológica. Entonces, estos comités han sido base fundamental para la difusión de ciertas cuestiones reglamentarias. Si bien es cierto, nuestros comités lo que hacen es coadyuvar con la Coordinación Institucional de Equidad de Género, situación que nos deja como simples espectadores de difusión de ciertas temáticas
pero el centro universitario ha establecido ciertas estrategias en donde considera importantes para la prevención de la violencia y la promoción de la equidad. Entre ellas, en el pasado mes de agosto, la Universidad Autónoma del Estado de México recibe el certificado nivel oro de la norma mexicana, donde se reconoce el compromiso de igualdad laboral y no discriminación. En la diapositiva podemos visualizar el reconocimiento que hacen al centro universitario. Y aquí viene una parte de mi crítica. Estos instrumentos, este reconocimiento nos los hacen como una parte fundamental para difundir y para prevenir, más sin en cambio, nuestra reglamentación nos deja solamente como difusores, no como eh, establecer un cierto nivel coercitivo. Comentar, nuestro centro universitario se encuentra a 143 kilómetros de la ciudad de Toluca, aproximadamente 3 horas de camino, y esto quisiera que quede como base para establecer la problemática que se presenta para cuando se realiza esa queja, ¿no? Tenemos tenemos protocolos de actuación, son líneas claras, más sin en cambio nos quedamos simplemente con letra en donde en muchos de los casos las distancias nos hacen el no denunciar, el no realizar ciertas cuestiones que seguimos en la vulneración de los derechos. Aquí tenemos una imagen de nuestro comité integrado, presidido por la directora, y la cual nuevamente un punto que tenemos en contra de nuestro centro universitario es la distancia que tenemos a la ciudad de Toluca. Aquí nos establece asesoría jurídica y asesoría psicológica. La asesoría psicológica tendrá que ser vía telefónica. Y la asesoría jurídica, pues tendremos que llevar al alumno a la ciudad de Toluca a establecer esa asesoría, ya que los comités están imposibilitados para poder dar una asesoría jurídica. Entonces, em, el trayecto hace que no existan esas denuncias. ¿Qué hacemos nosotros en el centro universitario? Lo que realizamos es sensibilizar y establecer la educación como base fundamental para erradicar la violencia. Nuestro centro universitario cuenta con 5 licenciaturas y esas licenciaturas sabemos que son distintas por su formación. Tenemos la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Psicología, Informática Administrativa, Ingeniería en Computación. Entonces, y turismo. Entonces, estas licenciaturas, el enfoque es distinto. Lo que tratamos de hacer es hacer grupos, homologarlos y entonces el poder darles pláticas, acercarlos a la norma, acercarlos a casos prácticos. ¿Para qué? Para que el alumno sepa que existen estos comités, que existe una reglamentación y que existe un procedimiento. Dentro de ello, otro punto fundamental que nosotros tomamos es la sensibilización y formación continua sobre género y violencia. ¿Qué realizamos? Campañas de sensibilización. Estas campañas y cursos y talleres tratamos de em, realizar estas campañas, pero sobre todo en donde el alumno sea el partícipe de realizar conferencias. Muchos de los casos llegamos al aburrimiento del alumno, entonces tratamos de llevarle la ley y que ellos la lean y hacer casos prácticos. ¿Qué sucede? ¿Para qué? Para que el alumno no solamente se quede como espectador, sino que sea parte fundamental de saber cómo está, qué hacemos y cómo lo vamos a realizar.
Hemos tenido apoyo de diferentes instituciones a través de foros de discusión, pero sobre todo como grupos de apoyo y acompañamiento. El alumno no debe de creer estar aislado, sino el tener tan solo alumnos que se encuentren formando parte de este comité, que puedan hablar de manera directa. Hace un rato, decía nuestra compañera que me antecedió, en donde decía, a veces el hecho de que seas mujer no quiere decir que conozcas de temas feministas, ¿no? Que conozcas y que respetes los derechos de quien está a un lado. O también hablamos de a veces que quedan en letra muerta, ¿no? Entonces tendremos que realizar esos espacios de diálogo, pero sobre todo de poder el alumnado, los profesores, el docente, el administrativo, generar esa concientización y hacer el lenguaje nuestro, ¿no? Porque a veces el lenguaje es parte fundamental para violentar al otro. Hemos establecido programas de educación con valores. Una base fundamental que hemos tomado es a la licenciatura en psicología, en donde los alumnos también los hacemos que se generen en esos contenidos esa educación con valores. ¿Para qué? Para prevenir. Hemos tenido a la Guardia Nacional, hemos tenido a la Policía Estatal, hemos tenido a las diferentes corporaciones para establecer enfoques de prevención, pero también para tener esa cercanía. El centro universitario, al establecerse en ese atlas de riesgo, también tenemos actividades en donde la delincuencia está tomando o está jalando a jóvenes. Entonces tenemos que revisar esos planes de estudios en donde tengamos unidades de aprendizaje con perspectiva de género, em, con el conocimiento de los derechos humanos. Tenemos que generar ciertas cuestiones. ¿Cómo fomentamos la participación estudiantil? A través de redes de voluntarios y proyectos de concientización. Pero esta organización de eventos a veces queda en un evento interno. Es decir, estamos visualizando qué podemos hacer como espacio universitario, que ese proyecto sea eh, aplicable, pero sobre todo que logra prevenir esa violencia, cambiando los estereotipos y cambiando las ideas o los usos y costumbres de nuestra comunidad. Desgraciadamente, existe denuncias y hace un rato nos los comentaba nuestra anterior ponente y nos habla de la Defensoría Itinerante. El centro universitario, bueno, no el centro universitario, la Universidad Autónoma del Estado de México también tiene esa defensoría itinerante en donde acuda a los espacios universitarios a realizar la difusión de los derechos, hacer la difusión de los procedimientos. Pero la lejanía de nuestro espacio nos hace que al año acudan una, dos ocasiones. Entonces, cada vez es difícil el hecho de seguir monitoreando. Estamos monitoreando nosotros en el centro universitario. Hemos tenido 3 quejas en las cuales en las ponencias de la mañana nos decía mi compañera del centro universitario de Texcoco, en donde decía, tenemos una problemática, tenemos que mandar al alumno a la ciudad de Toluca para que tenga atención. Esa atención puede tardar alrededor de 6 meses, 10 meses para poder tener una solución. El alumno tendrá que acudir a la ciudad de Toluca con 3 horas de camino, con un costo aproximado de 500 pesos ida y vuelta,
pues el alumno desiste y entonces quedamos solamente con ese, esa integración de un comité y que ese comité se dedique a la difusión. Les decía, el apoyo a las víctimas, servicio psicológico, telefónico y jurídico presencial en la defensoría o en esa defensoría itinerante. La promoción de la salud mental. El centro universitario cuenta con un consultorio médico y un consultorio de nutrición, pero de salud mental. La legislación de la Universidad Autónoma del Estado de México nos dice que solamente podrá ser un profesor externo, el cual tendrá que ser presentado a través de los consultorios de salud mental y si no, tendrá que hacerse por vía telefónica. Cada vez tenemos esa limitante. ¿Cuáles son los problemas? La centralización. Al ser un órgano desconcentrado, el poder, los organismos de control los tenemos solamente en la ciudad de Toluca. Entonces, los órganos de control y el apoyo psicológico se encuentran en Toluca. Y el apoyo para los alumnos solamente vía telefónica. ¿Qué podemos tener de conclusión? Si bien es cierto, el centro universitario en el año 2023 contó con 36 actividades de difusión para la prevención de la violencia y la equidad de género. Gracias a esa difusión y a esas pláticas se obtuvo un reconocimiento. Más sin en cambio, ¿en dónde están los procedimientos que deben de tener los espacios universitarios? Em, en la mañana el doctor Lindbergh hablaba de un tribunal que se hiciera en cada espacio universitario. Pues considero que debería, no sé si sea un tribunal, pero sí la integración de un órgano colegiado en el cual se pueda sancionar las actividades que se tienen en cada espacio universitario. Los espacios de la Universidad Autónoma del Estado de México nos encontramos en distancias bastante lejanas de la ciudad de Toluca, lo que nos impide el poder movilizarnos a esos espacios. Entonces, estos esfuerzos que se están realizando de esa prevención y difusión deberán de ser un esfuerzo conjunto en donde la universidad pueda delegar a ciertas actividades, en donde los comités tengan esa posibilidad de sancionar, de vigilar qué está pasando en cada espacio, saber los contextos, saber las realidades, pero sobre todo el conocer a su población. Y más aún, yo creo que tener esa empatía con las em, cuestiones económicas de los alumnos, de los profesores, del personal administrativo. ¿Para qué? Para que los espacios universitarios, cada uno de los espacios universitarios tenga esa posibilidad de poder sancionar lo que sucede de una situación de violencia, y sobre todo darle esa potestad a cada uno de los espacios. Contamos con los centros universitarios, ya contamos con un director electo, contamos con un consejo de gobierno, un consejo académico. Entonces, darles la potestad para que estos organismos puedan ser los que puedan sancionar una actividad que se encuentra en cada uno de los espacios, ¿no? Pues sería todo de mi parte, agradecerles el tiempo y que me puedan escuchar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Norma González. Respetuosa con el tiempo, se le reconoce y le agradece. Voy a rescatar situaciones muy particulares que de nuevo han sido puestas en la mesa y que eso nos contextualiza las realidades de nuestras universidades. Se mencionaba en la mañana, muchas de estas unidades de género de los comités pues, prácticamente han sido creados para puntear en los indicadores, ¿verdad?
y que, bueno, su función ha sido en el reducto que mencionaba la doctora Norma, en el reducto del proceso de concientización, sensibilización. No tenemos facultades para intervenir en los procesos investigativos o en su caso tendría que crearse un órgano con la autonomía suficiente como la Defensoría de Derechos Universitarios que se ha comentado, o en su caso el tribunal como una alternativa que planteaba nuestro primer ponente del día. Eso por un lado, y es preocupante, porque si estamos destinando la política institucional de atención al género, combatir la violencia solamente para cumplir indicadores, otro tema que surgía en la reciente reunión de la RENIES, que es dentro de ANUYES, la red RENIES de igualdad, se planteaba la creación de las instituciones, pero además otra directiva que se suma a las instituciones educativas, que tiene que ver con la promoción de la cultura de la paz y de las universidades seguras, ¿no? Y entonces es un mismo presupuesto, ahora diseccionado en dos propósitos distintos. Entonces, esto también nos pone en la mesa de qué manera las instituciones tienen que atender un vorágine de actividades, unas situaciones de temas que se desbordan, como el caso de lo que estamos planteando, cuando institucionalmente, presupuestalmente, organizacionalmente no hay estas herramientas como para poder operativizar en dos áreas coyunturales que se nos están exigiendo a las universidades. Por un lado, esto de atajar la violencia de género y por el otro, construir una cultura de la paz y de una universidad segura. Otro tema también que nos ha sido muy sensible, el tema para los que somos de campus, unidades foráneas, campus, no sé cómo podamos reorganizarnos aquí, es esta situación. La centralización que planteaba muy certera la doctora Norma, al decir hay una centralización de las actividades de este tipo y consecuentemente nosotros, los campus, quedamos a expensas. Situaciones como ella nos dejó tan sensible de lo disuasivo que es para una víctima que tenga que trasladarse a otra, desplazarse dentro del territorio de la entidad federativa para poder tener acceso a justicia. Y ahí hay que poner otra bandera roja, como dicen ahora los jóvenes, en una bandera roja en que las instituciones universitarias, las IES, hay otro punto vulnerable que no estamos atendiendo, el derecho que tienen las personas para acceder a la justicia, porque es un derecho fundamental. Y las universidades en estos espacios, que ya lo hemos dicho, requieren proporcionar. Finalmente, voy a decir, y nos ilustra prácticamente en este informe todo lo que hacemos y que somos coincidentes, los foros, las organizaciones, los grupos de discusión, la educación con valores. Sin embargo, es un proceso cultural y los esfuerzos que hacemos nosotros como unidades y comités, pues tiene que abonar, pero a veces con todas las resistencias que ya nos había planteado la ponente Rodríguez Pedraza, en la que nos desenvolvemos en un espacio en la que subsiste no solamente el androcentrismo, el machismo. Recientemente en los procesos de la Universidad de Sonora había unos candidatos para intentar participar en los procesos de rectoría. Algunos les pregunto, bueno, en su discurso hablan del género, díganme cómo lo van a materializar. Uno de ellos me responde, es que yo no sé cómo el género tiene que ver en las sustancias químicas, ¿no? Si desconozco que mis compañeras químicas no tienen los mismos accesos a becas, a cursos, a promociones, que se les pone mucho más difícil poder ingresar a SNI, entonces, ¿qué perspectiva de género tenemos? ¿De acuerdo? Entonces, muchos temas que nos afloran y que somos coincidentes, pero eso también nos pone a las buenas prácticas de donde podemos empezar a abonar y deconstruir el estado de cosas. Después de esta idea que trato de recopilar la información que magistralmente nos proporciona la doctora Norma González, me permito presentar a nuestra última ponente de esta mesa, que es la doctora María Teresa Ambrosio Morales. Ella nos va a compartir el tema de UNAM, Mujeres, contextos para una vida libre de violencia, prevención y atención. Me permito compartirles una breve semblanza de la doctora María Teresa Ambrosio Morales. Ella es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, maestra en Ciencias Penales con especialización en Criminología y maestra en Victimología por el INACIPE, licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, participación académica con Alemania, Argentina, Brasil, El Salvador, España, Guatemala, Perú, Puerto Rico, ONU Mujeres, Colegio de México, el Flaxo México, Amnistía Internacional, Cátedra UNESCO, más de 100 publicaciones por UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Argentina, la Fiscalía General de la República, la editorial Porrúa,
Ha recibido por la UNAM la distinción Sor Juana Inés de la Cruz como integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, docente de la Facultad de Derecho, del INACIPE, técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Se encuentra en la lista de personas que pueden fungir como perito ante los órganos judiciales del Poder Judicial Federal en materia de criminología y victimología. Docente de hace más de 7 años en el IMPOSIPE, desconozco el significado de las siglas, si no los puede decir, y este año recibe el reconocimiento por 30 años de servicio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora María Teresa Ambrosio Morales, será un gusto escucharla, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Muy buena tarde, pues agradezco mucho la invitación de ANUYES, el esfuerzo tan grande que se ha hecho también por el área específica de esta organización con relación a temas de género, específicamente desde la perspectiva penal, y que también se han sumado otras formas de análisis. Y bueno, el tema que compartimos el día de hoy en este coloquio, que vengo siguiendo también, tiene algo muy interesante del contexto inicial que teníamos cuando comenzamos a trabajar el tema, porque prácticamente ha sido un año específico donde se comenzó a ver todo esto, pues ha habido contextos y cambios interesantes. Ahora, desde esta perspectiva, tenemos que partir también de que los contextos internacionales, regionales, nacionales y estatales tienen que ver muchos elementos que debemos de tomar en consideración. Partimos, si lo vemos desde un gran enfoque de derechos humanos, de que de la dignidad humana constituye una norma que consagra un derecho fundamental en favor de las personas. No es solamente una simple declaración ética, y esto interpretado ya por nuestro Poder Judicial, y esto ¿a qué nos obliga? A considerar también que debemos de tomar en consideración que todo nuestro trabajo académico dentro de las universidades tiene dos grandes perspectivas. Una, guardar la encomienda para la cual fueron creadas las instituciones educativas, pero algo también muy importante, sumar todos esos elementos a considerar tener espacios seguros o con seguridad y también libres de cualquier tipo de violencia, y también generar espacios de crecimiento y de que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida. Así, de un trabajo que se hizo en la UNAM en 2017, los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales, en el tema educativo, las paradojas de un sistema excluyente, nos dice que afirmamos que la educación no tendría sentido si no fuera concebida como el medio por el cual las personas, en su condición y calidad humana, adquieren las habilidades, conocimientos y valores que les permiten el desarrollo pleno e inalienable que todo individuo debe de tener. Así, dentro de un contexto general internacional, tenemos una Agenda 2030, y en esta agenda nos dice que la educación es un derecho humano y una fuerza de desarrollo sostenible y de la paz. Cada objetivo de la Agenda 2030, que estamos a proximidad prácticamente de 5 años, necesita de la educación para dotar a todas las personas de los conocimientos, las competencias y los valores necesarios que les permitan vivir con dignidad, construir una propia vida y construir a las sociedades en las cuales pues se encuentran viviendo. Así, en este orden de ideas, de estos mismos programas y de las evaluaciones que ya tenemos, en el año 2020, pues nos muestran también cambios significativos, las edades y también el género. Más de la mitad de nuestra población somos mujeres, y también hay un cambio por edad. ¿Por qué? Porque la mediana se ejerce ahora sobre una edad ya hacia los 30 años. Y del
diagnóstico que también hubo en la universidad nos dice de la UNAM que el 90% de las personas aceptan que la violencia forma parte del entorno familiar y que también los derechos humanos se protegen y también que seguimos siendo violentos y personas violentas con nuestra niñez y nuestra juventud y la cultura que normaliza, por ejemplo, el castigo corporal y la violencia como una práctica cotidiana que se justifica y como medida pedagógica correctiva para los niños y niñas. Y otro también punto importante, en aras de una seguridad estamos dispuestas o dispuestos a intercambiar derechos y libertades a cambio de esa seguridad. Y en este mismo orden de ideas, al día de prácticamente hoy, del Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, de lo que se tiene registrado, tenemos más de 2.263.823 causas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Esto tenemos que tomar en consideración que lo que se está midiendo es importante porque esa es la punta del iceberg. Y cuando vemos más indicadores de violencia, por ejemplo, como es la ENDIRE 2021, vemos que la violencia en el ámbito escolar, también por entidad federativa y por edades, representa elementos muy importantes que tenemos que atender de manera interinstitucional por diferentes instancias. Las personas que más se mencionan en esta estadística, pues nos dice exactamente que son compañeros, maestros, compañeras y personas desconocidas en la escuela a lo largo de toda la vida de las personas estudiantes mujeres y de las adolescentes también en los últimos 12 meses. Entonces, esto es un elemento muy importante, pero partiendo también de una perspectiva de prevención con base en lo que establece, por ejemplo, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, tenemos que utilizar diversas herramientas que contamos en la academia. Vean ustedes, de la segunda encuesta nacional sobre consumo digital y lectura entre los jóvenes mexicanos que elaboró la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y otras instituciones de educación privada, vean ustedes la influencia o las personas que tienen una gran influencia, en la lectura de los jóvenes. Aquí encontramos que la familia presenta un factor muy importante tanto en población urbana como en población rural, pero específicamente la mamá es un punto importante y esto coincide con otras estadísticas porque se tienen estas cuestiones de labores de cuidado y esto pues también es un punto que nos interesa a desarrollar y que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué otra variable debemos de considerar? No debemos de olvidar que en el caso de lo que ya ahorita, pues ya estamos en esta etapa post-COVID, a partir del 23 de marzo de 2020, que el Consejo de Salubridad General nos dicta que pasa esta COVID-19, todos nuestros contextos presenciales, toda nuestra vida a nivel mundial cambió. Nuestra parte también educativa, la forma de ver la vida y también las formas en que se ejercen diversos tipos de violencia tuvieron cambios interesantes. Así, de los pronunciamientos en este sentido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también de ONU Mujeres y de la UNICEF, presentan elementos importantes. Y aquí no hay que olvidarnos, ¿por qué? Porque estamos también respondiendo a eventos que sucedieron y se dieron en estos contextos digitales. Y no es una cuestión menor, porque esto tiene que ser analizado en un tiempo y en un espacio, ya lo mencionaban en la mañana, con interseccionalidad y con vista a derechos humanos. Ahora, uno de los conceptos fundamentales para nuestras instituciones es el que tiene que ver con la autonomía universitaria. También ya hay criterios de interpretación del Poder Judicial en este sentido y cómo en un momento constituye una garantía instrumental que maximiza un derecho humano a esta educación superior y que también es indispensable para
educación, de esta autonomía personal para el funcionamiento de una sociedad democrática y para la realización de otros valores constitucionales. Ahora, también en este sentido, hemos visto diversos avances dentro de todas las tipologías de violencia y cómo está definida en el caso de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, pues esta fuerza física, este ejercicio de poder, estas formas de afectar derechos y derechos humanos de las personas, genera espacios, contextos que tienen que ser atendidos. En un momento determinado, cuando pensamos en prevención, hay que observar factores individuales, familiares, grupales, educativos, comunitarios, sociales y culturales que también lo mencionaban, que van desde delincuencia organizada, en donde se encuentran diferentes áreas educativas, y también lo que tiene que ver con, si hacemos una georreferenciación, relacionarlo con lugares en donde hay alertas de género. Y en el ámbito de intervención, observarlo a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel social para dar una respuesta integral y sistémica. En este orden de ideas, la UNAM se encuentra en cifras con una cantidad actualmente de 373.682 estudiantes en el ciclo escolar actual y con 42.615 académicos y académicas en 2024, de los cuales 12.465 tienen tiempo completo. Ahora, hay que destacar algo también importante. Profesorado se convierte en ese elemento multiplicador. Cuando estamos frente a grupo podemos tener desde 10, 15, dependiendo el nivel educativo, o sea, o el grado, tenemos posibilidad de ir multiplicando desde 15 hasta 50 o más, dependiendo también si es presencial, híbrido o también en medios digitales. Y como toda nuestra normatividad que hay nacional y también de cada una de nuestras universidades, pues tiene que obedecer a estándares y a características específicas de protección, en donde vamos a generar herramientas de apoyo y que también tenemos elementos de difusión, en donde en el caso de la UNAM tenemos nuestra Gaceta Universitaria, en donde estamos todos los lunes y todos los jueves generando también una comunicación con nuestra comunidad. Tenemos también protocolos especializados, instancias que se han creado y que se han generado para dar respuesta, en el caso de la UNAM, a una igualdad no solamente de género, sino cómo damos esa posibilidad de crecimiento. En el caso de la UNAM, hay toda una línea de tiempo durante 27 años con un esfuerzo institucional importante, y que en 1992, desde la creación de un programa universitario de estudios de género, ver cuestiones específicas de transversalización, cambios a los estatutos generales de la UNAM, crear comisiones que den seguimiento a la equidad de género, personas orientadoras, comisiones locales también que ven esto en cada una de las instituciones, generar también dentro de los códigos de ética una respuesta inmediata en un momento determinado, que nos lleva a generar toda esta cultura de acompañamiento y respuesta. Esto que ustedes ven aquí de la cultura de la legalidad y la igualdad de género se encuentra en pasillos, en salones de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y esto tratando también de generar esta cultura, esta empatía, esta sensibilidad. Y cuando vemos exactamente cómo vamos relacionando, cómo vamos dando todos estos elementos de manera que puedan dar una respuesta específica, pues vamos a darnos cuenta que tiene que atender elementos de interseccionalidad, que tienen que ver con elementos integrales, y algo muy importante. En varias de nuestras instituciones tenemos niñas, niños y adolescentes. En el caso de la UNAM, nosotros tenemos en una preparatoria la iniciación, y ahí tenemos niñas y niños. Entonces, en un momento determinado, esto nos obliga a reforzar diversos elementos, y que tenemos que hacer una lectura con estándares internacionales,
regionales, federales y estatales, porque la autonomía no es impedimento para que se genere impunidad. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ante una respuesta que tenemos que dar, asertividad frente a las violencias, recordemos que hay derechos constitucionales establecidos con relación a las víctimas del delito y de violencia. Tenemos normatividad que refuerza todo nuestro campo de legislación universitaria en cada una de nuestras entidades. Tenemos elementos también con propia vida y con propia sinergia que hacen esos criterios de interpretación en el caso de la UNAM, de la Abogacía General, que van también dando todos estos elementos y que cada una de las entidades con esa sinergia va dando esas respuestas. Ahora, debemos de considerar que del inicio de nuestros trabajos al día de hoy hay un contexto internacional y nacional que debemos de tomar en cuenta, que tiene que ver con la supremacía constitucional, que tenemos que interpretar también con la convencionalidad en instrumentos internacionales, y otra cuestión también que tiene que obedecer a presupuestos. Y en este orden de ideas, de manera de propuesta y también un poco de conclusiones, es realizar y reformar normativos en instituciones de educación superior para la prevención y atención de violencia contra la discriminación y la violación de derechos humanos, con convencionalidad, con autonomía y con análisis de contexto. Ampliar los presupuestos a las universidades y también trabajar con presupuestos etiquetados con perspectiva de género que hay a nivel federal para la protección integral e interseccional con base en derechos humanos, el principio de interés superior, pro persona, acciones afirmativas y ponderación de derechos. Trabajar también sobre códigos de ética institucionales en general y en específico por cada una de las áreas del conocimiento con perspectiva de género, contar con trabajo interinstitucional de instituciones de educación y autoridades de seguridad ciudadana, procuración, impartición de justicia, así como de organismos internacionales para prevenir, atender casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en instituciones de educación. Crear instancias para erradicar la violencia de género en las instituciones educativas, así como contar con la estadística institucional de incidencia de violencia, discriminación y delitos cometidos en las instituciones y en actividades que amplía las actividades académicas, pero también administrativas. Y en el caso de que sean víctimas de violencia, discriminación o delitos, tener acceso a la justicia y a la reparación integral por actos cometidos en su contra. Y que en un momento determinado cerraría con esta frase que enmarca en mucho el pensamiento de derechos humanos, en este caso del doctor Héctor Fixamudio, que nos dice: renuevo pues este compromiso con la firme convicción de que en esta época en la cual la violencia, la arbitrariedad y la intolerancia parecen ahogarnos, solo la fuerza de la moral, de la defensa de los valores supremos de la dignidad de las personas humanas y de la justicia, encarnados en los derechos humanos, puede proporcionarnos una luz de esperanza frente al futuro tan incierto que nos aguarda. Y estoy a sus órdenes. Agradezco a las personas que nos siguieron en redes el día de hoy, a todo el equipo que organizó también este congreso y a las personas que operaron el sistema de informático para poder hacer posible este congreso, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Doctora Teresa, qué gusto escucharla. María Teresa Ambrosio Morales, qué gusto escucharla, bueno, y compartir la expertise que desde UNAM se ha avanzado con las buenas prácticas que decíamos hace un momento, pero igual poniendo o acentuando los espacios en los cuales necesitamos avanzar. Creo que en esta situación que ustedes nos planteaban en su exposición, esta necesidad que yo había planteado, no solamente de la construcción de una institución educativa que prevenga, atienda la violencia de género, pero además cree un espacio de paz y seguro, ¿verdad? Para todas y todos. Mencionaba también, nos llama mucho la atención en sus referencias, el 90% de personas que responden, que reconocen a la forma de violencia en el entorno familiar.
Creo que los psicólogos aquí nos pueden abundar muchísimo en cómo la violencia va a tener esa cualidad de ser una acción ascendente y en espiral, ¿no? Nos planteaba también que no podemos escudarnos desde el espacio o el reducto de la autonomía universitaria, sino que esta tiene que ser precisamente la garantía instrumental que nos permita materializar estas dos directivas que la doctora Ambrosio perfectamente nos señalaba. Ha planteado también otra situación muy actual y muy necesaria, que en la valoración de las pruebas, que ya lo había dicho en la mañana con nuestra moderadora y en nuestras intervenciones, el análisis de la prueba tiene que ser bajo esa perspectiva de que analice, no solo la perspectiva de género, sino que se utilice las herramientas metodológicas como el modelo ecológico, que ciertamente ya planteaba, que nos va a permitir identificar los contextos que, por ejemplo, nos planteaba la doctora González hace un momento diciendo, somos un campus, las complicaciones económicas y de traslado va a generar que haya procesos de revictimización, o en su caso de abandono, que eso finalmente va a indicar lo disuasivo, ¿no? Modelo ecológico, el análisis del contexto y la interseccionalidad como metodologías necesarias para la intervención y el análisis de los temas de violencia en nuestras instituciones. Esto, nos dijo la doctora Ambrosio, tiene que dar una respuesta integral y sistémica para que nuestras universidades atiendan de manera oportuna estos temas. También, como abogados, saber la necesidad que los cargos, tanto de defensoría como de las unidades y comités de género, pues tengan esta perspectiva con una visión tan amplia que es el compromiso de la supremacía constitucional, la convencionalidad, las directivas, los principios y los precedentes, porque finalmente esto nos va a dar luz y nos va a permitir el acceso a la justicia, con la cual terminaba la doctora Ambrosio. Ha sido magistral su intervención. Vamos a dar luz, vamos como en tiempo para las preguntas. Yo voy a retomar algunas de las felicitaciones que han quedado en el chat. Voy a retomar un comentario que me parece muy determinante, que lo hace Tonantzin Vega, en el cual dentro de su argumento nos plantea con una frase que para mí fue contundente, que el proceso no se convierta en otra forma de violencia para la persona denunciante. Y creo que ahí vendría todo esto que decíamos desde los perfiles, los procedimientos, la cercanía, la posibilidad de resolución y en todo caso de materializar y hacer eficiente esas decisiones. Hay un cúmulo de felicitaciones para nuestras ponentes y también hay otro tema que nos plantea Lirni en el chat. Nos dice que ya aún cuando se les invita a dar seguimiento, porque es un compromiso de los comités o unidades de género, dar seguimiento y sobre todo aportar pruebas, se niegan, y es comprensible. Hay ya un antecedente fuerte de injusticias por las cuales les cuesta creer en las instituciones gubernamentales, y en el terreno institucional, pues a las instituciones, a las dependencias institucionales. Viene, además de las felicitaciones, una pregunta para, supongo que no lleva a una dirección en específico, quien quiera tomar el uso de la voz. ¿Cuáles han sido las acciones que han impactado de manera positiva para disminuir la violencia en las IES? Han mencionado campañas de sensibilización, prevención y acercamiento al estudiantado, pero como acciones concretas, ¿cuáles son las que mayormente nos ayudan? ¿Alguien quiere tomar la voz de nuestras participantes? En estas experiencias de buenas prácticas mencionábamos, ¿no? Doctora Rodríguez, doctora Norma, ¿dónde está mi acordeón? Doctor Ambrosio, ¿desea compartirnos desde su expertise algunas de las prácticas que considera son más determinantes para poder decir avanzamos esta construcción de igualdad de género? Adelante, por favor, doctora María Teresa Ambrosio. Gracias. Creo que algo que nos funciona bastante bien tiene que ver con el cumplimiento de la normatividad. Cuando cumplimos la normatividad, generamos también parte de ese espacio de seguridad, y sobre todo, por eso yo hablaba desde los derechos de las víctimas, porque eso es algo importante. Tienen una protección constitucional, y ahora hay que decirlo también, el caso de la violencia contra las mujeres ya está dentro de la Constitución también, dentro de estos cambios. Entonces hay que ver estas sinergias para tratar de dar esta prevención, pero algo muy importante que tienen nuestros espacios educativos, y es a lo que le vamos a apostar, es
este sentido de pertenencia a una institución educativa, todo lo que tiene que ver, aquí me sumo a lo que mi maestra, porque tuve el honor de que fuera mi maestra, la doctora Iris, en materia de criminología cuando estudié mi maestría, y es la parte educativa. Y por eso hablaba de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Hay otras herramientas de carácter psicosocial en donde podemos abonar en los espacios universitarios, que es esa reflexión y esos elementos también intelectuales con los cuales contamos. Y cuando ustedes, dependiendo de cada una de nuestras instituciones, cuando escuchamos un Goya, no hay quien no levantemos nuestro brazo y gritemos ese Goya. O en el caso del Politécnico también, en cada una de nuestras instituciones, con ese sentido de pertenencia y pertinencia. Sobre todo también, porque ya lo mencionaban, que he seguido y las aportaciones de este coloquio y este congreso han sido excelentes. Estamos en contextos de violencia en donde hay delincuencia organizada. Entonces, también tenemos que utilizar esas herramientas porque también las alertas de género, cuando hacemos a nivel criminológico ya en peritajes y en otras cosas, estos elementos, pues damos cuestiones importantes y bueno, les compartiría algo que me ha funcionado en la práctica con las víctimas. En el caso de materia penal, que es donde a veces tenemos pues también estos delitos que se generan, hay un artículo muy importante que es el artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde yo estoy anclando los peritajes interdisciplinarios, que cuando traen los estándares que tenemos en las universidades científicos, no hay forma de tirar un peritaje de estos cuando está bien hecho. ¿Por qué? Porque es interdisciplinario y trae un estándar científico muy alto. Y tomar también lo que dijeron, perdón, y con esto termino. En la mañana yo he utilizado la sentencia de Campo Algodonero específicamente con el peritaje de género como peritaje, ya con 3 causas en la Ciudad de México, y es un peritaje específico que trae el estándar de Corte Interamericana, porque necesitamos peritajes específicos de género dentro de estos contextos para que se entienda esto. Y en un momento determinado, lo que comentaban también, con perspectiva de género, pero también cuando hay cuestiones relacionadas con niñas, adolescentes y mujeres, desde perspectivas feministas. Gracias. Muchas gracias, doctora María Teresa Ambrosio. Voy a dar el uso de la voz a Minerva Cázares para que responda en el mismo tenor de la pregunta, pero además dirijo un cuestionamiento que está en el chat para la doctora Rodríguez Pedraza. Nos mencionan específicamente, ¿pueden ampliar más sobre el principio pro persona, las acciones afirmativas y la convencionalidad para contemplarlas en un protocolo? Y finalmente, bueno, la voz a la doctora Norma González. En ese orden, por favor, es su tiempo. Gracias. Doctora Minerva. Bueno, sí, gracias. ¿Sí me escuchan? No la vemos, pero sí la escuchamos. Ah, sí, ya vi que no aparezco ahí, no abre mi cámara, no sé por qué situación. Bueno, en relación a la excelente pregunta de Rosalía Carrillo Meraz, a nosotros específicamente en Tamaulipas, pues son las acciones concretas que nos han ayudado, pues son las visitas en campus con la Defensoría Itinerante, porque no solamente es información que se proporciona a las personas que pudiesen haber sufrido algún tipo de violencia, hablando en este caso de mujeres, sino que como es información que va para todos, y al señalar que se cuenta con mecanismo de defensa y apoyo para este tipo de conductas, y con la posibilidad de que precisamente esas conductas no queden impunes, en consecuencia es útil como prevención para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Por otro lado, así también nos ha ayudado la denuncia o queja a través de las redes sociales, que eso les da mayor confianza al alumnado para realizarlas, como el WhatsApp y el correo electrónico. Gracias. Gracias. Doctora Rodríguez Pedraza, por favor, a partir de las 2 intervenciones, de los 2 cuestionamientos. Gracias. Sí, gracias. Incluso dudé un poco en levantar la mano porque
lo voy a decir como activista y feminista y defensora de derechos humanos, algo que nos ha funcionado en Quintana Roo, desgraciadamente, ha sido la funa, el escrache y el mediatizar los casos. Es decir, sacarlos del ambiente académico, del ambiente universitario y llevarlos hacia los medios de comunicación hace que digan, ay, ya estamos en la mira, voy a hacer algo para por lo menos simular que estoy resolviendo algo y por lo menos a esa víctima se le da satisfacción, que no debería ser así. Por eso señalaba dentro de los obstáculos y los desafíos, los retos, que no se sigue el mismo procedimiento porque de acuerdo a la gravedad y la gravedad no la establecen de acuerdo a la afectación a los derechos humanos, sino a la mediatización y a la exhibición pública de la institución de educación superior, es la solución que buscan. Entonces, a nosotras nos ha funcionado pedir el apoyo o el respaldo de colectivas feministas, de organizaciones de la sociedad civil, de colectivas, de organizaciones, ¿no? De feministas. Eso por una parte. Por otra, en cuanto al principio pro persona, interpretación conforme, es un poco también apoyando lo que en la mañana decía el último de los que intervinieron, en el sentido de que hay todo un marco convencional, es decir, a nivel internacional, hay instrumentos internacionales de protección de los derechos de las personas, y si nos vamos hacia las mujeres, pues muchos más, a partir de esta identificación de los estereotipos, roles de género y la violencia estructural que vivimos histórica y culturalmente. Hay todo un marco también legal a nivel nacional, ahora lo decía la doctora Ambrosio, lo tenemos en la Constitución, está la Ley General de Víctimas, tenemos nuestra ley de víctimas en las entidades, hay la ley de educación, hay elementos básicos que establecen que debe haber paz, armonía, se debe respetar la dignidad, los derechos humanos, la estabilidad emocional, la integridad personal de todas quienes están quienes participan en una sociedad independientemente de cuál sea, institucional, laboral, académica, la que sea. De tal manera que, tomando en cuenta el principio pro persona que tiene que ver con proteger lo más, aplicar la norma que más proteja o la que menos restringe si se trata de restringir, si aplicamos esto, yo lo decía, si la resolución está debidamente fundada, motivada, así se vayan a los medios de impugnación, a las vías que ellos quieran explorar, los agresores, las personas agresoras, esa resolución se va a sostener si se hace adecuadamente, si se basa en un control convencional, en el principio pro persona, en interpretación conforme, en el bloque de constitucionalidad, en todo este marco que en materia legal tenemos. Por eso insistía yo mucho en que es necesario que quienes estén en estos comités, en estas áreas de atención, de investigación, de sanción, al momento de emitir la resolución, tengan el perfil, el conocimiento, el enfoque, la perspectiva, porque si no, por eso se caen los asuntos, ¿no? Y aun cuando haya derechos laborales, no pueden estos estar por encima de la dignidad humana ni de los derechos humanos de otras personas. Y tomando como parámetro la dignidad humana, que como sabemos en derechos humanos es lo que prima, pues entonces cualquier agresor va a recibir una sanción, pero las universidades, las autoridades que están a cargo de estos comités y los mismos rectores o rectoras tienen mucho temor de activar los mecanismos legales, de atreverse. Yo les decía, no tiene que buscar usted que diga exactamente hostigamiento y acoso sexual. Dice que quien viole la armonía universitaria y quien vaya contra los derechos de, quien afecte los derechos de otras personas y quien menoscabe los derechos de, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo textual, a lo legalista, pues no, aquí tenemos que aplicar el control convencional y a eso se refiere el poder tener esta posibilidad, esta visión, esta perspectiva amplia de protección. Y si quienes están a cargo de estos órganos lo tienen, pues bueno, tendremos mejores soluciones para las mujeres y no tendremos que instar a otras áreas. En la universidad, de hecho, nos ha pasado. Ahora justo una alumna de la División de Ciencias de la Salud, que aquí los estudiantes médicos de pregrado sufren mucho en los hospitales, porque los hospitales dicen, pues aquí no eres mi empleado, pero la universidad dice, pues aquí no eres mi alumno, porque es sector salud quien te pone el área. Entonces, están en un estado de indefensión y de inseguridad jurídica, porque nadie los protege, allá los tratan como empleados, los violentan, los acosan, ¿no? Y nadie los defiende. Y entonces venía y decía, oiga, es que fui a quejarme a la dirección, pero me dijeron que cuidadito buscaba yo una colectiva feminista, que yo no le pidiera ayuda a ninguna colectiva, que iban a ver cómo buscaban una solución. Y ese es el temor incluso que hay, en vez de decir, bueno, tengo un área de oportunidad, una debilidad, un obstáculo, una deficiencia, ¿cómo la resuelvo? Es cómo evito que salgan los medios de comunicación, cómo evito que esto se eleve a otro nivel. Desgraciadamente eso es lo que ha funcionado. Es cuanto. Gracias.
Gracias, doctora. Y sí, creo que ha sido constante esta situación, ¿no? Que finalmente estas medidas como la mediatización, el funar, como usted lo decía, los scratch, son las estrategias que nos han llevado precisamente ante la inacción y la inoperatividad de lo que se instrumenten los procedimientos adecuados desde la vía institucional. Doctora Norma González, le doy el uso de la voz. Muchísimas gracias. Yo quiero aportar sobre la pregunta de las campañas de sensibilización. En nuestro espacio universitario, a través del Comité de Equidad de Género, se han realizado difusión sobre el marco legal, en primer momento, pláticas sobre los derechos humanos, pero sobre todo la importancia del hombre y de la mujer en el Estado mexicano, es decir, hablar de la participación de ambos. Y otro de las actividades que hemos realizado, y yo creo que desde el ámbito y la aportación que hacen las compañeras psicólogas, nos han dado pláticas sobre la vida no tiene género, sobre romper los roles, genera nuevas oportunidades, y en el centro universitario cabemos todos. Estos dos últimos temas, el último es sobre las personas con discapacidad, para darle esa entrada y esa posibilidad de desarrollarse libremente en el espacio académico. Y el de romper los roles genera nuevas oportunidades. Yo creo que una de las cuestiones de violencia que tenemos en mucho en la licenciatura en ingeniería en computación es el que la mayoría son hombres, ¿no? Y entonces cuando ven a una mujer, pues la violentan. Entonces, el poder platicar sobre, desde un punto de vista psicológico, con este tema de romper los roles, genera nuevas oportunidades, ha permitido el poder aceptar a los compañeros y darles ese trato de igualdad. Es el mismo caso que tenemos en la licenciatura en psicología, donde la mayoría es mujer y violentan a los chicos, dos, tres, que forman parte de un grupo de 40 alumnos. Entonces, este tipo de actividades ha permitido tener una sana convivencia. Sería cuanto mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias y creo que, bueno, el esfuerzo de todos, los compromisos de todos los que nos ha reunido este evento ha sido esto, ¿no? De abonarle a lo que yo decía hace un momento, desde Derrida a deconstruir todos estos procesos de poder y de jerarquía que se encuentran en las relaciones y que subyacen en el currículum oculto de nuestras instituciones y que hay que visibilizar para derribar. Doctora María Teresa Ambrosio, 2 minutos para poder cerrar ya nuestras intervenciones. Rápidamente, es Sí, que por ahí adelante. venía algo de la infancia. Solamente quiero dejar algo visto. Ya en nuestras universidades estamos teniendo presencia de niños y adolescentes que llegan a la universidad como estudiantes. Entonces, esto nos está representando un reto pedagógico, pero también de reforzar y de hacer las adecuaciones necesarias por interés superior, de dar esa atención específica a la población que nos está llegando tanto en preparatorias como en universidades, ¿sí? Y creo que esto es algo importante porque esto nos da un reto interesante académicamente. No es solamente eso que presentan particularidades con relación a las inquietudes académicas, sino que hay que hacer ajustes y bueno, ya ahí conjuntar todo lo que tenemos de recomendaciones, todas las instituciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, amparos y diversas ya cuestiones que están no solamente internas, sino externas, y hacer una interpretación de toda esa información para dar un marco de atención más amplio a la protección de derechos humanos y a la prevención de cualquier tipo de violencia, pero sobre todo de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran en espacios educativos. Muchísimas gracias, doctora María Teresa Ambrosio. Bueno, a nombre de la Red Nacional para la Consolidación del Estado de Derecho y el Sistema de Justicia Penal de ANUYES, el Grupo C, les voy a solicitar amablemente, bueno, somos respetuosos de los tiempos, pongan ahora sí encender su cámara para poder tomar la fotografía de la evidencia final y dejo el uso de la voz a la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez, bajo cuyo liderazgo este Grupo C nos encontramos. Muchas gracias. Pues yo simplemente agradecerles a todas, a todos, a todes su participación. Creo que fue muy exitoso.
esperemos, es el compromiso que tenemos, que a partir de estos trabajos podamos desarrollar más seminarios, pero sobre todo generar alguna publicación, ¿no? Y mirar justamente, ofrecer pues este espacio de reflexión, pues de acciones que realmente incidan en un cambio en nuestras universidades y en nuestro país que tanto necesita, ¿no? Para disminuir al menos la violencia que desafortunadamente estamos viviendo. Agradezco mucho otra vez a Núñez y específicamente a la maestra Jessica, quien nos apoyó de manera importante, y a todas mis colegas y mis compañeros. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias. 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 Saludos a todos.